Bienvenidos un día más al Relicario de los Secretos. Soy Nel Shirai y hoy hablaremos de las habilidades subpasivas, que son todas estas pequeñitas que tenemos aquí arriba, que nos dicen muchísima información que ahora iremos desglosando poco a poco. Cabe destacar que todas tienen en común una particularidad, que es que no mejoran con el paso del tiempo ni con las mejoras de niveles. Algunas son raciales y otras prácticamente son únicas. Os explicaré un poquito todo lo que tenemos a disposición en nuestros héroes y en las invocaciones, así como algunos efectos de terreno. Comenzamos. Por un lado tenemos la de metal viviente, la racial de la facción de Necrones, que nos regenera el 10% de salud máxima al comienzo de cada turno. Esto también las convierte en mecánicas, por lo cual solo pueden ser reparadas. Esta habilidad en sí parece muy mala, de inicio además lo es, pero sí que es verdad que con el paso del tiempo y a más vida tienen los necrones, empieza a ser bastante mejor, sobre todo dándonos espacio para unas retiradas estratégicas y una batalla de desgaste que juega a nuestro favor, puesto que se irán regenerando poco a poco su vida. Al final, aunque estuviéramos a un punto de vida, en 10 turnos se ha regenerado el 100%, así que es bastante interesante. Por otro lado, tenemos la maravillosa habilidad que todo el mundo adora o odia, o ambas cosas, que es vigilancia. Simbolito del ojo lo que nos indica es que si ese personaje no ha disparado, cualquier unidad que entre dentro del rango le disparará en el turno del adversario. Por otro lado, tenemos la explosión. Explosión es bastante curiosa porque pasa también que mejora, sí que es verdad que mejora mucho cuanto más fuerte es el personaje. Al final, como hace el 25% de salud como daño directo, a niveles muy altos sí que es verdad que se nota mucho el impacto. Sobre todo si nuestro personaje tiene mucha vida a comparación del resto. Volar es la habilidad básica que tenemos, la que todo el mundo tenemos controlado, que voy a donde me da la gana, me da igual la altura, me da igual los enemigos, pero hay cosas que hay que tener en cuenta. No obtiene la bonificación de hierba alta ni trincheras, ¿vale? Al final cualquier cosita que tiene subrayado se le puede ir clicando y nos da cierta información. La hierba alta, si estamos en ella, nos reduciría en 1 el impacto de cualquier ataque a distancia. Las trincheras reducirían el daño de los bordes, ignorando además el efecto de las alturas. Con lo cual no poder acceder a ninguno de estos beneficios nos hace una unidad más vulnerable sin poder escondernos de ninguna de las maneras prácticamente. Luego tenemos mecánica. Mecánica es lo que nos permite o lo que dice que esa unidad puede reparar. Ojo con esto, muchas veces en algunas misiones nos pide que no llevemos mecánicas y en otras mecánica. Esta pequeña S es lo que hace que en una nos está diciendo que no llevemos unidades robot, por así decirlo, y en la otra lo que nos está diciendo es que no llevemos ningún curandero de robots. Iremos saltando los que no tengan habilidades nuevas que destacar. Psíquico es uno de los grandes que se ha puesto ahora de moda con la entrada de los 1000 hijos. Nos permite que cualquier ataque a distancia básico inflinja un 50% de daño a una unidad adyacente aleatoria. Si bien es cierto que todo lo que es psíquico nos beneficia a la hora de algunos personajes como son los 1000 hijos, hay que tener en cuenta que cualquier psíquico también es perjudicado por muchísimas habilidades o personajes, así que hay que tener en cuenta no abusar extremadamente de psíquicos, salvo que tengamos muy claro a qué nos exponemos. Resistente es una de las habilidades que más características han hecho a Yarrick, que es el no me muero hasta que no me pegues un segundo golpe, porque es muy difícil que me mates que me dobles la vida, por lo cual me voy a quedar un punto de vida. Sin embargo, a mí es una habilidad que no me maravilla, siendo bastante contraproducente con según qué composiciones. Al final, tenerlo en todo lo que es la Guardia de la Muerte, como bien expliqué, es maravilloso, porque tenemos un tío que revive estos. A contrapartida, todos los que tienen resistente no se pueden revivir prácticamente jamás con Incisus, porque van a quedar siempre arrasadas.
Así que es una habilidad que para mí no acaba de ser lo que nos gustaría. Gran objetivo es una de las grandes olvidadas. De hecho, muchas veces me olvido de que esta habilidad existe y se puede sacar muchísima tajada de ella. Vale. ¿Qué es lo que hace? Tiene 3 puntos. Una, parecido a volar, no se puede beneficiar de hierba alta ni trincheras. La otra es que la unidad de detrás, las unidades de detrás no son vistas, ¿vale? Contaría como si él tuviera altura superior a 2, con lo cual las unidades justo detrás de él no son objetivos visibles y además las adyacentes reciben menos un impacto a distancia. Además, esto se puede combinar con otros efectos, ¿vale? Si lo combináramos con hierba alta ya estaríamos hablando de que el objetivo reduce en 2 los impactos a distancia. Aún hay maneras de todavía hacerlo más grande. De hecho, el combo Rebas con Tau, que lo comentaré un poquito más adelante, es bastante interesante de conocer. Bien, aquí tenemos algunas de las habilidades únicas en héroes, que sé cómo sería fuego indirecto, que nos permite disparar ignorando el tema de las trincheras, y disparar a desconocido. Desconocido es este simbolito que sale aquí, que muchas veces os habéis fijado cuando movéis a alguien y tenéis a algún enemigo que está con el Overwatch, le sale el simbolito del ojo cruzado. Eso quiere decir que en esa casilla donde estáis marcando no os ve y por lo cual no os va a disparar. El por qué no os ve es exactamente lo que estamos leyendo ahora. Con una elevación superior a 2 de altura, que es digamos que es la altura que tú ya no puedes pasar caminando, sino que tendríamos que rodear, hace que también nos permita parapetarnos y escondernos detrás de fuego enemigo o que no podamos disparar. Así que si tenéis enemigos en Overwatch, mirad esto porque puede ser bastante interesante de escapar de su fuego y acercaros. Por otro lado tenemos fuego de supresión, que es lo que actualmente empiezan a tener muchos personajes y es interesante saber qué hace exactamente. Cualquier unidad impactada con alguien que tiene el rasgo de supresión durante el turno subsiguiente tendrá reducido el daño, no sé si un 20 o un 25% más o menos, pierden un punto de movimiento y no podrían activar vigilancia. Es bastante interesante conocerlo, aunque a veces no digamos, bueno, pero si no tienen ninguna vigilancia, ya. Pero esa reducción de daño es muy bestia, sobre todo en multi-hit. Igual, más que nada porque entonces pasan a ser ya pura armadura, pura penetración, más que nada, porque será muy difícil que un multi-hit nos haga daño. Y todo lo que sea reducción de daño, pues bienvenido sea. Seguimos por aquí. Otra de las grandes olvidadas. Al final, puede parecer una habilidad que originalmente no es ninguna maravilla, porque un 20% de daño cuerpo a cuerpo contra grandes objetivos y vehículos que no se llevan tanto, porque grandes objetivos no hay muchos, vehículos no hay ninguno, ni siquiera creo que el tanque orco no se considera, lo corroboraré un poquito más tarde. Y la parte importante de aquí es este 10% adicional. Dice adicional si el personaje tuviera bloqueo, que no lo tiene. Pero ya nos está dando un 10% de bloquear hasta un 20% de la salud máxima. Es otra de las que, pese a que no mejoran, como nuestro héroe sí lo hace, sí se beneficia y hay un cambio muy drástico en la cantidad de vida que puede bloquear. Actualmente, el caporal estaríamos hablando de que puede llegar a bloquear 800, sí, unos 800 y pico de vida, que no está nada mal. Daka, esta es una de las pocas exclusivas que hay también de orcos, que lo que nos dice es que para cualquier ataque que tiene alcance 3, como sería el ataque a distancia de la lata, si en vez de estar a 3 casillas estamos a 2, nos suma 2 impactos adicionales haciendo un total de 5. Que no es nada mal, más que nada porque estamos ampliando un 33% de daño, un 33, un 40, más o menos. Imparable. Esta es una habilidad que necesitaría cierta actualización.
Ahora os explico el porqué. Imparable hace que no nos paremos en fuego, alambre de púas, hielo roto, ni el hielo. ¿Vale? Hay una diferencia entre hielo roto y hielo que ahora lo iremos viendo. ¿Vale? El fuego es que evidentemente paramos, todos los que voy a explicar tienen eso en común. Una vez las pisamos, allí nos quedamos clavados, a excepción de que volemos o tengamos imparable. Fuego, si nos quedamos al inicio del turno en el fuego, nos marcará con fuego y nos hará daño. Cierto porcentaje menos la armadura que tengamos. Al final no acaba siendo muy loco, pero sí que es verdad que se puede ir expandiendo entre la hierba alta y complicarnos bastante la existencia. Alambre de púas nos hacen un 50% más de daño. Esto afecta a todos los personajes, inclusive voladoras, por mucho que no se beneficien del terreno. Cosa curiosa, puesto que ya que no podemos beneficiarnos de trincheras ni hierba alta, ¿por qué las espinas sí? Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Es un 50% de daño más, poner un tío en espinas es una sentencia de muerte. Hielo roto simplemente es aquel que una vez lo pisamos se queda quebradizo y una vez nos desplazamos de esa casilla se hace el agujero y no podríamos pasar. Luego tendríamos el hielo que es el que crea Arjak o Ulf, que lo que hace es que cualquier unidad, amiga o enemiga, que esté pisando el hielo, si sufre un impacto crítico va a recibir un 25% más de daño crítico. Esto beneficia muchísimo a cualquier personaje con un crítico alto o con una tasa de crítico altísima. 25% de daño, pues si nuestro objeto de crítico es como el que estáis viendo ahora en el señor Garrapato, no nos va a cambiar la vida. Si es en un Calandis o en cualquier personaje con más de 1000 de críticos, sí se va a notar. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí Venganza Final. Venganza Final al final, curioso, lo que nos permite es pegar una vez morimos, siempre y cuando no quedemos arrasados. Es muy bueno, sobre todo en personajes que tienen ataque a distancia, ya que nos aseguraremos que ese golpe lo hará más o menos casi sobre seguro. Contad con eso, que si quedan arrasados no pega. De hecho, es curioso a veces que dos o tres personajes puedan morir con esto, Lo he llegado a ver y es divertido. Arma pesada. Hay que tener en cuenta que para que este 25% de daño a distancia con los ataques normales y habilidades que podemos hacer, solo es si no hemos movido en nuestro turno. Con eso quiero decir, es que hay gente que mueve y lo deja en Overwatch porque cuando dispara en el turno del contrario hay un 25% más de daño que si yo disparo ahora. Incorrecto. Como yo he movido en mi turno, se considera que yo he movido y no se va a activar ataque la arma pesada aunque dispare en el turno contrario. Imaginémonos que está el francotirador corriendo, se ha posicionado y ha disparado apresuradamente en vez de haber estado pues todo un turno preparándose, apuntando y cogiendo el punto clave. Así que no, si queréis un buen Overwatch hay que quedarse quietecito con arma pesada. Ataque profundo es una de estas habilidades que tienen sentido hasta cierto punto, puesto porque por mucho que nos permita desplazarnos a donde queremos al quedarnos a una casilla de distancia y prácticamente ahora solo hay un personaje que puede llegar a hacer algo en este momento, es una habilidad que en ciertos personajes es buena porque podemos aguantar y en un personaje como Aitana no tiene exageradamente mucho sentido porque no tiene un aguante alto y es prácticamente suicidarla. Además de que no entiendo que lo tenga con el movimiento que tiene, pero bueno. Es más que nada, sobre todo, que si empezamos segundos en un PvP o cuando la IA lo lleva en una arena, pues no se les puede disparar hasta que han movido. Cosa curiosa, por si no lo sabéis, si un personaje revivido que tiene esta habilidad se quedará en teleport hasta el inicio de su turno. Por lo cual, si un Arjak al tener resistente no se activará. Lo único que lo he visto hacer y bien y ha sido curioso de ver es Anthrax. Anthrax con el curandero, Anthrax lo matas, lo revive el curandero, se queda en teleport y hasta el inicio de mi turno, por así decirlo, no lo vas a poder volver a matar
se va a poder desplazar donde le interese, así que es curioso el combo. Si más no, que se pueda volver a activar en un turno posterior es divertido. Vale, terror es una de las habilidades que está bastante mal traducida, puesto que dice que inflige un 30% menos de daño cuerpo a cuerpo, pero es al contrario, es recibe un 30% menos de daño. Por lo cual Maun-Ra a melee es más resistente que a distancia. Digamos, lo tienen prácticamente los tipos de personajes que tienen calaveras o que darían miedo, por así decirlo. Entonces, digamos que nuestro personaje se asusta y le pega menos. Un poco chorra, pero es lo que hay. Bien, el ojo con la raya hacia la derecha. El otro, cuando no lo vemos, es a la izquierda, si no me equivoco. Este tipo de unidades no activan vigilancia, con lo cual nos podemos acercar y si conseguimos tocar a alguien que tiene Overwatch, no disparará salvo que entremos en rango de melee. Con lo cual nos permitiría tener un movimiento sobre seguro siempre y cuando tengamos a alguien que no active ese disparo de cerca. Debilidad en el combate cercano es bastante curiosa. Se activa si nosotros nos acercamos o si empezamos el turno cerca. Es un 50% menos en melee, un 25% a distancia, aunque nos alejemos. Así que si os estáis enfrentando a Tau y tenéis complicaciones, siempre poned a alguien en contacto con él, puesto que aunque sea aparte le vais a reducir un 25% el daño que os puede hacer. Y aquí viene uno de los grandes combos que os comentaba de los Tau. Camuflaje, que lo tienen tanto Shosil como Sombra, hace que si le disparas reciba un impacto menos. Si ese impacto, o sea, ese disparo viene de 3 casillas a distancia, se reduce en 2. Si además está en hierba alta, es una más, y si estuviera al lado de un gran objetivo como Rebas, se reduciría en otro, hasta 4 impactos menos. Así que un Ra contra Shosil con esta composición que os digo solo haría 2 impactos de los 6. Es un 66% menos de daño, que se dice pronto. De hecho es uno de los que más me cuesta matar a distancia, por la composición que suelo llevar. Bueno, mecánica no quiere decir nada más que solo puede ser reparada y no curada. Tenemos por aquí... No, fuego de supresión ya lo hemos explicado. Este señor no tiene nada. Yep. Gravis. Vale, es una de las grandes habilidades que todo el mundo querríamos tener en nuestros personajes favoritos. Hay que pasar 2 veces el tramo de armadura. ¿Qué significa esto? Que si yo le hago a Bellator un impacto de 2000 de daño, pasa la armadura, me quedan 1200, vale, más o menos, y volvería a pasar la armadura, quedarían 400 de daño limpio. Es una de las habilidades que si os habéis enfrentado a algún Calgar en los últimos tiempos, es desquiciante, puesto que al tener que pasar doble tramo de armadura, cuanta más armadura tienen, más difícil es, y esto se va viendo notablemente en niveles muy altos. Al principio para mí Bellator era muy malo y ahora mismo es un verdadero tanque. Sí que es verdad que si le haces un crítico pues se acabó el drama, pero ya estamos reduciendo eso a solo hacer críticos y es bastante difícil a veces. Curar al final es lo mismo que en la otra, podemos curar, pero no reparar. Y ojo que curar sí que permite quitar el stack de provocar. Luego ya pasamos a las raciales. Aquí tenemos esta de aquí, que es que Arda la Galaxia tiene un 50% de probabilidad de hacer un impacto a cualquier enemigo que no sea caos. Puede ser que sea el mismo objetivo, ¿eh? O sea, le impactemos al mismo, a uno adyacente, sea amigo o enemigo, siempre y cuando no sea de caos. Que es un impacto dependiendo de qué personaje potente, así que vigilad cuando tengáis algún personaje vuestro que no sea caótico cerca para que no aseguraros de no recibir daño. Y luego tenemos armadura de exterminador, que es una de las habilidades más interesantes que han añadido en los últimos tiempos, sobre todo en personajes que lo necesitaban mucho, que el primer impacto
de cada turno se reduce en un 75%. Esto no afecta a daño psíquico o directo, pero esto cuando, digamos que si recibe el impacto psíquico no se le quita el stack de exterminador, con lo cual el siguiente solo se aplica, seguirá con la armadura exterminador hasta que no se le aplique un impacto que no sea psíquico directo. Así que si le atacamos con un psíquico no quiere decir, ya le he quitado el golpe y ahora le haré daño limpio. No, no, no. Seguirá el 75% para el siguiente ataque. Tenemos el demonio. Actualmente solo lo tiene Volk, lo tiene cualquier invocación de Abraxas o de Archie. Y lo que hace, pues tenemos otro 25% de bloqueo de un 50% de su daño. Que lo tenga Volk no vale para mucho, puesto que su ataque es tan bajito que lo que llega a bloquear es miseria. Y los demonios que lo tienen, al no tener armadura, suele no ser una buena idea. O sea, al final no acaban haciendo un gran qué. Pero si alguna vez os sobrevive algún demonio y no entendéis el por qué, es porque le puede haber saltado el bloqueo en todos los impactos. Que esto a veces ocurre. Y ya vendríamos por aquí. Contagios de Nurgle, ya hice un vídeo explicándolo bastante a conciencia. Por así decirlo, conforme pasen más rápido, más los turnos, tendremos una hora más grande donde cada vez afectaremos más mapa, afectará todo aquello que no sea caos, amigo o enemigo, le restaremos un 20% de armadura o hasta un 40% si se viera afectado por 2 auras. Si queréis más información sobre esta habilidad, tenéis el vídeo de Guardia de la Muerte donde lo explico bien. Esta de aquí, Explosión Putrida, es exactamente lo mismo que Explosión, pero solo afecta... O sea, la única unidades que lo ignoran es Guardia de la Muerte. Afectan amigos o enemigos por igual, menos a ellos mismos. Así que si llevas un equipo entero de ellos, bien, y si no, pues ya sabes que no te acerques cuando te lo vayan a matar. Tenemos Desviar. Esta es bastante curiosa. Mucha gente no se acuerda de que la tienen prácticamente todos los templarios. Quitas un impacto cuando te pegan en melee. Vendría a ser lo mismo que la hierba alta, pero en cuerpo a cuerpo. Sobre todo en personajes que tienen 2 impactos en cuerpo a cuerpo, le estamos reduciendo el 50% del daño que nos va a hacer. Así que si tienes, acuérdate de si te enfrentas a templarios o a disparos o con personajes que tengan más de 2 impactos, puesto que si no el daño que harás es bastante irrisorio. Y bueno, tendremos otra racial, una de las más interesantes del juego y más rotas. Todas las hermanas tienen esta. Siempre que una unidad imperial mate o muera, le va a sumar un 10% de probabilidad de crítico y un 25% de daño crítico. Estamos hablando de que con 4 muertos tienes un 40% más de probabilidad de crítico y un 100% de daño crítico. Si llevas una sola hermana es una locura, puesto que llegas a asegurar un crítico de un 100%, un 150% de hecho, he llegado a crear, y un 300% de daño, con lo cual lo que tocas lo vas a fulminar sí o sí. Si llevas muchas hermanas, el crítico irá saltando, se disparará y se reinicia el contador. Así que si estáis pensándolo, recomiendo solo una hermana de batalla. Y ya creo que ya nos iremos a las de los 1000 hijos. Los tenemos por aquí. Vale, Teja Destinos es la última habilidad que ha salido de los 1000 hijos. Con la entrada de ellos es la racial de ellos. Y lo que dice es que siempre que 3 unidades enemigas hayan recibido daño psíquico, si no estoy equivocada, es que hayan recibido 3 veces daño psíquico, independientemente de que sea la misma unidad que le hayamos pegado. Si le hemos cascado 3 golpes psíquicos a nuestros enemigos, independientemente de si es la misma unidad o diferentes, se activará esto. Esto lo que hace es que nos maximiza el daño tanto de activas como de ataque básico. Con lo cual nos iríamos en vez de 4,62 a 6,16, aseguraríamos el 6,16. Siempre. Y además, esta parte de aquí que también es importante, muchas veces nos olvidamos,
En un ataque básico hay una diferencia entre un menos 20 o un más 20% de daño, por lo cual haríamos el máximo. Nos aseguraríamos hacer un 20% más de nuestro ataque básico. Así que parece mucho, muy poco, pero es una verdadera salvajada. Contando con una buena composición con 2 ataques o 3, lo tendremos asegurado. El resto de nuestros compañeros pegarán muy duro. Y ya por último, pues es explicar la habilidad que tienen los tiránidos, que es sombra disformidad. Cualquier psíquico enemigo que no sea tiránido reduce el daño en un 25%. Esta no es una habilidad nueva, al final ya nos llevamos enfrentando desde el día 1 a los jefes tiránidos que ya la tenían. Y esta de aquí, que es afectará a cualquier unidad que tenga comportamiento instintivo. Actualmente no hay ninguna, pero lo tendrán los hormagantes, que tendrá uno de ellos. Hará que puedan actuar normal y que no puedan huir, lo cual está bastante bien, sobre todo contando que hay uno que podrá invocar un hormagante de entre 1 y 3 por turno, básicamente, con una composición toda de tiránidos. Faltaría comentar que hay hay una habilidad en concreto, sobre todo, que es segura, que será lo que no sé en la traducción. En vez de venganza final, es golpe final, o no sé exactamente cuál, que la tendrá el guerrero tiránido, que lo que hará es que si no nos movemos, pegaremos más duro. Básicamente es lo mismo que arma pesada, pero se activará con ataques físicos. Y me faltaría por explicaros un poquito de alguna invocación que hay curiosa, puesto que hay una excepción que os comentaré ahora un poquito más adelante. Así que vamos allá. Para acabaros de explicar las últimas habilidades, sobre todo curiosas, son estas que tenemos aquí. ¿Vale? Esta de aquí saldrá siempre en todas las invocaciones de cualquier tipo. Y esta de aquí lo que significa es lo de la fatiga de batalla. Al final es que siempre que alguien adyacente sea derrotado hay un 10% de probabilidades que huya y hasta un 50% si la unidad fue arrasada. Por lo cual siempre que podáis arrasad, puesto que todas las unidades que huyen, como son los guardias cadianos, como son las unidades tiránidas, o sea, los Gretchins o el tanque orco, será más fácil que huyan. La otra que tenéis que tener en cuenta cuando os enfrentéis a los Groot es que siempre reducen los impactos en 1. Siempre, independientemente si sea esa distancia o esa melee. Y acordaos que esto se suma con la hierba alta. Por otro lado, aquí viene la gran excepción. Es la única. De hecho, mira, sí, cuenta como vehículo. Que os quería comentar antes. Vale, no es bloqueado por los alambres de púas, pero no se puede quedar en ellos. No puede terminar su movimiento en una trinchera, pero puede pasar por encima de esta, vale. Pero no es esta la que os quería comentar. Esta pequeña pasiva de aquí, ¿vale? Es la única habilidad que tienen las invocaciones que aumenta. Si no estoy equivocado, es la única. Cualquier ataque que tenga una tasa de perforación del 30% o menor, como veis en este caso recibe menos 176% de daño. Hay menos 100, porcentaje no es daño limpio, menos 176. Esto sí que va cambiando con el cambio de las habilidades del tanque. Aparte de aumentar los atributos, le aumenta estabilidad. Y hasta aquí estaríamos por hoy. Si os ha gustado, lo de siempre, like, campanita, comentarios y nos vemos en la próxima.